Muy buenos días, bienvenidos a Calidad de Vida. Viernes 2 de agosto, comienzo de una nueva entrega con un tema de enorme importancia y actualidad, porque están en juego los derechos de los niños y de las familias. Vamos a hablar de la adopción y de una reciente decisión, la promulgación nada más ni nada menos de una ley que cambia sustancialmente los plazos. ¿Qué se ha dicho siempre en nuestro país? Que la adopción demora años, 2, 3, 5 años. Bueno, fíjense ustedes, acorta los plazos para que tome la decisión el Poder Judicial o el INAU a 45 o 90 días, entre otras iniciativas que vamos a explicitar a lo largo del programa. Un proyecto multipartidario con representantes de todos los partidos políticos que le cambia la vida a los niños y a las familias. Y les presento a quienes nos van a hablar en profundidad y en detalle de esta nueva ley, insisto, que modifica sustancialmente el proyecto y el marco jurídico de las adopciones. A mi derecha está la directora del programa de adopciones del INAU, Beatriz Escarone. A su lado, una de las autoras del proyecto, la diputada Verónica Alonso. Y a mi izquierda, la profesora de filosofía Gloria Robaina, experta naturalmente, que ha trabajado mucho en el tema. Con todas ellas y durante todo el programa vamos a desarrollar este importante cambio que tiene la adopción en nuestro país. Muy buenos días a todas. Empiezo con usted, Beatriz Escarone. Vamos a explicarle al público cuáles son los aspectos medulares, sobre todo el acortamiento de los plazos a 45 y 90 días que tiene en primera instancia el Poder Judicial. Sí, esta era una de las grandes falencias que tenía la ley anterior, que ajustaba los plazos para las medidas de protección solo a INAU. Cuando INAU quería ejecutar algún tipo de situaciones en relación a los niños, como puede ser o reintegro a su familia o condición de adoptabilidad, muchas veces esos plazos se veían extendidos por la situación en relación al Poder Judicial. Esta ley acota particularmente los plazos al juez, que en una primera instancia, una vez de estar en conocimiento de la situación de un niño separado de su familia y tener que tomar una decisión, toma una decisión en 24 horas. Que es una medida provisional que tiene un orden de prelación a su familia extensa, luego a la familia del registro único de aspirantes, a la familia de acogida o como último recurso la institucionalización. Ese abanico de medidas lo que va a hacer es, de acuerdo a la situación del niño, tomar esa decisión. Luego tiene 20 días para que INAU aporte los informes complementando para tomar una decisión final, ¿verdad? Si los funcionarios de INAU no presentan esos informes, los puede convocar a las 72 horas en forma verbal y tomar una decisión. También acota los tiempos para la resolución del Ministerio Público, que es otro de los actores en un proceso como este, y toma una decisión, rectifica la decisión tomada, es decir, o el niño permanece con la condición de adoptabilidad en la familia adoptiva si hubiese tomado la decisión, o permanece con su familia de origen porque así lo tomó. El silencio del Poder Judicial, ¿cómo se interpreta, Beatriz? El silencio... Claro, que el Poder Judicial no tome decisiones en los plazos que dispone la ley. Bueno, hay distintos tipos de situaciones, ¿no? Uno a veces, trabajando en forma coordinada con ellos, lo que ve es que hay un desborde de trabajo que muchas veces no se da abasto y que en algunos casos, bueno, puede haber negligencia como en todos lados, en otros hay mucho interés por querer resolver las situaciones, pero también tiene que ver con la vida de los niños. Y yo creo que en ese sentido pesa, como también pesan los funcionarios de INAU a la hora de ver las discusiones en el Parlamento, este tema de que tenemos nuestra sociedad con que la patria potestad tiene un peso importante, ¿no? A la hora de tomar la decisión de cuánto tiempo esperamos para que los adultos asuman la responsabilidad del cuidado de los hijos. Diputada, buenos días. Usted, junto a otros legisladores, decíamos en el comienzo que este es un proyecto, y me parece bien importante destacarlo, multipartidario,
aquí estuvo usted en representación del Partido Nacional, estuvo el senador Solari en representación del Partido Colorado, el diputado Bango del Frente Amplio y el diputado Radío del Partido Independiente. ¿Qué importancia le atribuye a esta ley, diputada? Buenos días, Juan Carlos, un gusto como siempre estar acá. Para mí tiene una importancia fundamental, porque esto surge a partir de un reclamo, ¿verdad? En primer lugar, en mi caso en particular, de muchas familias que con la angustia de no poder lograr constituir una familia en este proceso que es doloroso. El proceso de la adopción es un proceso complejo que no se generó un problema desde hace pocos años. Este es un proceso largo, es cierto, que viene, por supuesto, y no vamos a adjudicar culpas en ningún proceso ni en ningún gobierno en particular. Este es un proceso, ¿verdad?, que siempre ha tenido dificultades, pero sí está claro que la ley 18.590 generó algunas dificultades adicionales. Y eso fue quizás lo que nos hizo juntarnos a los distintos legisladores, y no solamente a los legisladores que trabajamos para modificar y acelerar los plazos y mejorar el proceso de la adopción en Uruguay, sino también al INAU, al Poder Judicial. Trabajaron la doctora Bendajan, la doctora Emma Carosi, el doctor Pérez Manrique. Es decir, esto fue algo de manera conjunta donde las responsabilidades compartidas que hay en este proceso se juntaron buscando a ver cómo mejorar el proceso de adopción. Y se llegó a esto. Alguien me preguntaba si esta es la ley que yo hubiera querido. Y yo decía que no es la ley que a mí me hubiera gustado quizás, porque en esto hay que decir las cosas como son. Hay cambios, hay mejoras. ¿Es todo lo que me hubiera gustado? No, me hubiera gustado quizás ser un poco más ambiciosa en las modificaciones, pero fue a lo que pudimos llegar. ¿Hasta dónde? ¿Esas ambiciones llegar hasta dónde? Porque se cambian los plazos, como lo explicó Beatriz en su primera intervención. ¿Achicar todavía más el tiempo de espera? ¿Mejorar la gestión? A ver, un marco normativo, por supuesto, mejora, y con esto esperamos que esto mejore. No alcanza, por supuesto, con una ley, con una buena ley. No. Ahí tiene que haber un tema de gestión. No hay duda. Tiene que haber un tema de agilización de los mecanismos en el Poder Judicial y en el INAU, que son quienes tienen la principal responsabilidad. A mi entender, el INAU, que es quien tiene la responsabilidad primaria en este caso, ¿verdad? ¿Qué mejora? Sí, indudablemente. Los plazos, los 45 y los 90 días estaban previstas en la ley anterior, vale la aclaración y vale decirlo. Quizás con esto se establecen plazos perentorios y se establecen responsabilidades a quienes no cumplan, que eso sí es importante, responsabilidades a quienes no cumplan con estos plazos. Por eso, Verónica, le preguntaba a Beatriz Escarone qué suponía el silencio del Poder Judicial. ¿Qué suponía el no cumplimiento de los plazos que establece la ley? El silencio del Poder Judicial se lo toma como una respuesta. ¿Qué quiero decir con esto? Que se toma por buena la propuesta que el INAU haya hecho para ese niño. Acá el primer objetivo es, si bien yo hablé de las familias que venían a trasladarnos su angustia, el primer derecho que nosotros tenemos que resguardar es el derecho del niño, que muchas veces no tiene voz. Sin duda. Y no puede levantar su voz. Y en este caso yo puedo darte mi experiencia. Recorrí varios hogares del INAU donde hay, por supuesto, no todos los niños que están en el INAU están en situaciones de ser adoptados. Beatriz seguramente pueda dar mejor testimonio de eso que yo. Pero sí hay muchísimos niños que todavía están a la espera de una familia que los contenga, que les dé amor, que les dé afecto. Ahora, ese es el primer derecho que tenemos que resguardar, pero no por eso tenemos que subestimar a muchas familias que también están a la espera hace años y que no logran, ¿no?, esa unión que parece, uno la mira y parece que no es tan complejo. Una de las cosas que lo conversaremos después en el trayecto del análisis de hoy tiene que ver con esto que Beatriz decía de qué hace el juez en esas 24, 48 horas de las medidas cautelares. Ahí sí hubo una modificación. Antes era, primero lo devuelvo o busco llevarlo nuevamente a la familia de origen. En segundo lugar, se trasladaba a las familias de acogida, a las madres cuidadoras. Sí. Luego, a la familia adoptante, a la familia del registro y, por último, a un hogar del INAU. Hoy hay una modificación
primero se intenta devolverlo a la familia de origen y si no, ya se busca dar a una familia adoptante y no a las familias de acogida a partir de todos, ustedes recordarán en estos años algunos hechos complejos y Sin difíciles duda. y dolorosos que hubieron y eso creo que es una modificación interesante. Bien importante. Donde ya desde la primera instancia lo vamos a llevar a una familia que está esperando desde hace años conformarla, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Verónica. Voy a ir a la licenciada, profesora Gloria Robaina. Gloria, ¿tú pensás también como Verónica que se pudo haber logrado algo más o este proyecto, esta ley, es un cambio verdaderamente importante para lo que era antes? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Gracias por estar. Yo creo que las dos cosas. Me parece que en primer lugar este tema de los plazos es bien importante. Sí. O sea, ese era un escalón que había que traspasarlo para poder seguir avanzando en otros temas. También creo, como Verónica, que hay cuestiones que podían haber sido mejores. Digo, hoy no es el día de análisis de las cuestiones que se pueden mejorar. Me parece que hoy lo bueno es reforzarnos en lo logrado hasta acá. Sí. Porque además, parte de este acuerdo, y creo que fue la gran novedad, digamos, quien conoce el trabajo parlamentario sabe el proceso que lleva un proyecto de ley, sabe el proceso que significa... Mucho tiempo. Mucho tiempo. Y a veces, Gloria, muchos años. Totalmente, muchas conversaciones, muchas posiciones políticas, muy negativas, quiero decir, esto no lo decimos alabando la situación, sino todo lo contrario. Y creo que lo que este proyecto tuvo fue una voluntad desde el primer momento de legisladores de los 4 partidos, donde el acuerdo primero fue no discutamos sobre lo que nos separa, no discutamos sobre lo que nos une. Exactamente, y sobre lo que podemos avanzar. Bien. Y en ese sentido a mí me parece muy importante destacar el aporte que tuvimos desde el Poder Judicial con la doctora Vendajan y el doctor Pérez Manrique, porque además fueron muy prácticos y creo que es el gran logro del proyecto en esta cuestión de cómo mejorar los mecanismos para que los plazos se aceleren. Porque hasta ahora decíamos, bueno, ¿por qué el Poder Judicial es tan lento? Y bueno, el hecho de no tener la obligación o tener la sanción, porque digo, por primera vez también se dice quien no cumple los plazos va a tener que vivir las consecuencias que esto significa. Entonces, en ese sentido muy importante, hubo yo creo que un compromiso personal, además, desde los expertos que también nos ayudaron en esto, ¿no? Tú nombrabas a la doctora Carosi, estuvo la doctora Mabel Rivero, estuvo la escribana Ramos, o sea, gente además especializada hace años en el derecho de familia y en ver estas cuestiones prácticas que son las que a veces hacen sufrir fundamentalmente a los niños, porque digo, aquí lo terrible es niños que quedan en una situación Ese es el gran tema. Acá porque pensamos en las familias y es legítimo, pero acá el actor central es el niño. Gloria, la teleaudiencia debe estar feliz, obviamente, al tomar conocimiento de esta nueva ley, pero como lo han dicho ustedes, lo dijo Beatriz y lo dijo Verónica, ¿tú crees que la gestión va a plasmar esta iniciativa parlamentaria y en concreto se van a cortar los plazos? Yo quiero transmitirle a través de ustedes ese mensaje a la teleaudiencia. Bueno, yo creo absolutamente que sí. Que sí. Aquí ahora está la ley, hay que cumplirla. Si no se cumple hay medidas para tomar. Y en este sentido, como bien decía Beatriz, el plazo que antes se le ponía al INAU, hoy lo tiene que cumplir también el Poder Judicial. Y yo creo que un elemento importante que también incorpora la ley y todavía no se ha dicho es que el caso se mantenga en la jurisdicción del mismo juez. Ah, qué Aquí bien. otro de los grandes problemas... Que no pase de un juez a otro. Exacto, porque pasaba el tiempo, cambiaban los jueces, había que empezar de cero a explicar la situación. Entonces esto, y también que actúen los jueces en materia de urgencia, digo, porque esto es un caso de vida o muerte, digo, aquí no es en sentido figurado. Todo día, toda hora que ese niño pierda de estar con una familia que lo quiere, lo cuida y lo protege, eso va a ir en menos
a lo que puede ser después su desarrollo futuro, ¿no? Muy bien, muchas gracias a las tres. Hemos puesto entonces en escena este tema de enorme importancia, esta nueva ley que cambia los plazos para la adopción y que impone, naturalmente, como ustedes han escuchado y han visto, impone fechas y términos al Poder Judicial y al INAU. Hay mucho más. ¿Qué pasa con ahora la posibilidad que las embarazadas den en adopción? Bueno, de todo eso hablamos en el segundo tramo de esta entrega de Calidad de Vida. Ya venimos.